tecnológicamente Bitcoin es inembargable. No hay forma material, por la propia estructura de las criptomonedas, que el Estado pueda llegar a ejercer su poder ahí directamente. El mundo cripto es la primera vez que existe algo que escapa de esta violencia. Este es el punto, para mí, transgresor. Hasta ahora, el Estado podía embargar una cuenta, bloquear una transferencia o pedirle información a un banco. Pero, ¿qué pasa cuando el patrimonio ya no está en una entidad, sino detrás de una clave privada? Parece que por querer mantener tu privacidad ya estés haciendo algo ilegal. Nos estamos acostumbrados a un Estado distópico en la que parece que el Estado lo controla todo y somos los ciudadanos los que tenemos que justificar nuestra privacidad. Antes tú tenías un estado reactivo. Ahora este estado reactivo ha pasado a ser un estado preventivo. El 75% de las facturas españolas están todas directamente de forma automática reportadas a Hacienda. Si me coges todos estos datos, hazme el trabajo, pero no me los cojas para guardártelos y luego espérate a que yo declare y dese errores. Vamos a desmontar el mito de que parece que tener Bitcoin sea algo ilegal. Hoy, en Fiscalmente Hablando, hablaremos de cómo mantener a salvo tus ETFs, de cómo Hacienda controla esos activos y de las formas legales de comprar, guardar, vender cripto sin caer en trampas fiscales. Bienvenidos a un nuevo podcast de Fiscalmente Hablando. Hoy estoy aquí con Sergi Andrés. Si seguís el mundo de la fiscalidad y cripto, sobre todo en habla hispana, ya lo conocéis. Hoy para mí es un placer estar aquí contigo porque además te sigo desde hace mucho tiempo, así que tener la oportunidad de estar aquí sentado contigo pues me hace una especial ilusión. Y vamos a intentar hablar hoy sobre dos mundos que me gustan mucho, que es la fiscalidad y el mundo de las criptomonedas, cómo se entrelazan, y vamos a intentar desmontar algunos mitos, sobre todo en la parte de privacidad y autocustodia, que para mí creo que es una parte fundamental, ¿no? Que es intrínseco a la estructura de las criptomonedas. Esa parte de privacidad es uno de los primeros elementos que hay que tocar, ¿no? Hombre, para mí es un placer estar aquí con todos vosotros y así aportando mi granito de arena al podcast, ya después de tanto verlo entre cámaras o idearlo en el Consejo de Socios de Avast y todo, estar aquí y encima con mi compañero Luis para mí es un placer. Así que vamos a diseccionar un poco cuáles son las intersecciones entre el mundo tradicional, ¿no? El Estado y Bitcoin y las criptomonedas, ¿no? ¿Cuál dirías tú que es aquí el eje que hay entre los dos? ¿Cuál sería aquí el mundo difuso? Bueno, Ana Gris. Para mí lo que ocurre es que tenemos un mundo tecnológico que avanza muy rápido y la parte legal que siempre va detrás y se va quedando, intenta llegar, pero siempre se queda corta, ¿no? Cuando consiguen regular un tema ya llega tarde porque ya ha evolucionado. Entonces, pues vamos a intentar ver qué es lo que tenemos cómo se han adaptado las normas a la situación que hay ahora mismo y encontrar una manera de equilibrio, ¿no? Entre entrar en el mercado de las criptomonedas y a la vez cumplir y estar sin miedo a tener un problema fiscal, ¿eh? Sí, o sea, primero de todo hay que partir de la base que el Estado, si lo conceptualizamos, es decir, no existe el Estado por imposición divina. Es decir, no vino Jesús y puso a Adán y Eva y el Estado. Es decir, el Estado es un contrato social. Y viene la Revolución Francesa, viene de Montesquieu, que nosotros nos hemos puesto de acuerdo para que haya un Estado que nos provea unos bienes y servicios, unos derechos, y si alguien no cumple estas obligaciones morales que tiene un poder coercitivo contra nosotros, ¿no? Entonces, el Estado siempre ha ido funcionando y evidentemente hay diferentes opiniones. Es decir, yo puedo conceptualizar un modelo de Estado, un comunista puede conceptualizar otro modelo y un anarcocapitalista otro, ¿no? Es decir, hay diferentes tipos de modelos y luego también hay diferentes tipos de gestiones internas, ¿no? Evidentemente uno gasta más que el otro, presupuestos generales, impuestos arriba y abajo, exenciones, etc., ¿no? Pero siempre el Estado se basa en una premisa y es la premisa de que yo te impongo unos bienes y obligaciones y servicios fruto del constructo social, porque si alguien me pega, yo no puedo pegarle de vuelta. Tengo que ir a la policía y la policía le va a dar esta violencia a él, ¿no? Pero el Estado puede hacer esta violencia. Entonces, el mundo cripto es la primera vez que existe algo que escapa de esta violencia. Este es el punto, para mí, transgresor, porque el Estado te puede decir, oye, tienes que pagar tanto. Y tú puedes estar de acuerdo, puedes no estar de acuerdo, puedes intentar hacer no poderlo, pero si te pillan y te dicen paga, por mucho que tú digas no quiero, pueden ejercer esta violencia. Pero entonces aparecen las criptomonedas, la blockchain, Bitcoin en concreto, que está fuera de este constructo social. Por tanto, por mucho que el Estado imponga toda la violencia que quiera, no puede saltar. Entonces, por eso mismo, Bitcoin, como decía Álvaro de María, es un descubrimiento, ¿no? Entonces, ahí creo que es la clave, ¿no? De hecho, esto también lo hemos puesto en el tablero, ¿no? Es decir, en AGCEZ
lo más común siempre era ir al centro. Es decir, en todas las aperturas clásicas de toda la historia del ajedrez, siempre los grandes maestros han ido por el centro. El centro es lo primero y siempre desarrollaban el peón, hasta que empezó la apertura Reti, que es esta de aquí, por la cual fue la primera apertura que no sacaban con el peón, sino que sacaban con una pieza adicional. Y este cambio de paradigma que rompió los esquemas de toda la teoría clásica del ajedrez clásico, que empezó justamente con esta apertura del ajedrez moderno, es lo que representa Bitcoin para la soberanía y para la propiedad. Porque tenemos el primer bien, el primer activo que escapa de este constructo social, ¿no? Entonces, claro, el Estado pues se encuentra zarandeado, se encuentra que no sabe por dónde las vienen y entonces, claro, tiene que legislar. Pero tiene que legislar de una manera en esta zona gris que ahora exploraremos, pero que al final de todo, al final de cuentas, hay una línea que no puede cruzar, porque tecnológicamente Bitcoin es inembargable. Entonces, podemos desarrollar toda la zona gris, pero al final de todo, justamente sería la apertura Reti on-chain. Es decir, que tiene que haber una regulación que en la fase final de ejecución o de obligación al ciudadano sea prácticamente voluntaria, ¿no? Porque no hay forma material, por la propia estructura de las criptomonedas, de que el Estado pueda llegar a ejercer su poder ahí directamente, ¿no? Sí, es decir, el Estado, como hemos dicho antes, te impone una serie de obligaciones que si no las cumples de forma coercitiva te puede obligar a cumplirlas, ¿no? Entonces, Bitcoin, por la tecnología que es, digamos que se han juntado varios ingredientes, ¿no? Con una pizza margarita, y juntas el tomate, el queso y la masa, ¿no? Pues aquí se ha juntado la criptografía, se ha juntado todas las ideas económicas y la parte filosófica. ¡Pum! Ya ha nacido Bitcoin, ¿vale? Explicado long story short, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Bitcoin funciona por criptografía simétrica, que tienes la clave pública y la privada, de tal manera que esto no se puede romper. Y entonces tiene una serie de características, ¿no? Es una serie de características pues, que es público, es decir, tú puedes rastrear en la blockchain las cadenas de bloques, cómo avanza adelante y atrás, pero haces clic, clic y no sabes quién hay detrás. De la misma manera que si yo te tengo que pagar, tú me das tu IBAN y yo te hago una transferencia a tu IBAN, ¿no? Y si yo digo, oye, ¿este IBAN de quién es? Pues puedo requerir al banco y el banco me va a decir, oye, este IBAN es de Lluís. Pero yo no sé cuánto dinero tienes tú en tu IBAN, porque esto es privado, lo sabe la entidad en la cual tú tienes el depósito bancario, ¿no? En cambio, Bitcoin es al revés. Es decir, cuando yo a un cliente le digo, págame en Bitcoin, desde el Departamento de Activos Digitales y Capitaneo, pues cuando el cliente me paga, puede hacer clic, clic y mirar cuánto saldo tenemos en la wallet, porque la blockchain lo permite. Lo que no va a saber nunca es que esa wallet es mía. Es mía porque yo le digo, págame aquí, y cuando me paga le liquido la deuda. Pero si no fuera por eso, no podría entrar, ¿no? Entonces, por eso mismo, ninguna fuerza coercitiva puede atacar esta cadena de bloques si no es mediante la clave privada. Y la clave privada solo la sabes tú. Por tanto, el Estado no puede llegar ahí, ¿no? Entonces, claro, aquí entran bastantes melones que creo que son chulos. El primero es cómo el Estado, evidentemente, quiere recaudar, pues cómo lo gestiona todo porque evidentemente hay gente detrás, ¿no? Del Estado, evidentemente muy lista, que dice, oye, estando así el tablero, ¿cómo respondemos? Es decir, nos han sacado y no nos han sacado con una pieza, nos han sacado con un caballo. ¿Cómo vamos a responder aquí? Porque no podemos hacer la respuesta clásica, tenemos que hacer o inventarnos una respuesta moderna, ¿no? Entonces, aquí es donde viene cómo se rompe la cabeza del Estado, que si quieres entramos en cuáles son los detalles de cómo se quiere materializar, ¿no? Y luego ya entraría también el debate filosófico de la privacidad financiera, es decir, oye, si tenemos un derecho a la intimidad, reconocido por el artículo 18, por el cual yo tengo esta intimidad, es decir, yo puedo poner una cortina aquí, y que yo tenga una cortina aquí no significa que aquí dentro esté cometiendo un delito o un asesinato. Puedo tener una cortina porque no quiero que nadie me vea comer macarrones en casa. Parece que por querer mantener tu privacidad ya estés haciendo algo ilegal o algo malo, ¿no? Sí. Esa de si no tienes nada que esconder, pues no tendrías que preocuparte, ¿no? Sí. Y es que yo la detesto, pero que debería ser al contrario, ¿no? Parece que nos estamos acostumbrando a un Estado que lo sabe todo y nosotros tendremos que justificar querer esconder una parte, cuando debería ser al revés, ¿no? Nosotros tenemos nuestra privacidad y es el Estado, en su caso, que en casos concretos puede hacer esa privacidad de forma muy justificada. Pero nos estamos acostumbrados a un Estado distópico en la que parece que el Estado lo controla todo y somos los ciudadanos los que tenemos que justificar nuestra privacidad. Sí, o sea, esta distopía, la de 1984 de George Orwell, ya la estamos viviendo, hay un hermano mayor. Es decir, antes tú tenías un estado reactivo, es decir, pasaba algo y el Estado actuaba. Es decir, hay una transacción fraudulenta, requiero al banco. Has hecho no sé cuántos, te bloqueo. Pero ahora este estado reactivo ha pasado a ser un estado preventivo, por el cual, por ejemplo, tiene tanto miedo que pasen operaciones financieras irregulares que todos los bancos tienen que reportar las operaciones de cada 3.000 euros. Tienen que reportarlas todas, independientemente, luego veremos de si has hecho algo malo.
Luego tienes toda la facturación de las grandes empresas españolas, que tienen que reportarlo todo a nivel... Es decir, si empezamos, a nivel facturación, todas las grandes empresas tienen que pasarlo todo. Carrefour, Mercadona, es decir, el 75% de las facturas españolas están todas directamente, de forma automática, reportadas a Hacienda. Y el otro es la parte de Verifactu, que ahora no aplica, pero se ha pospuesto y han tirado para adelante, pero va a aplicar. Y con eso no sabe Hacienda si vamos a defraudar o no, pero ya sabe toda la información. Esto por un lado. Luego empezamos con las transferencias, es decir, vale, una cosa son pagos, pero luego tenemos las transferencias. Toda transferencia que yo haga con una entidad financiera que esté en España, de forma directa se reporta. Que nos vamos al extranjero, tienes TRS por la DAC2 de la OCDE. Todo también se reporta a los saldos que tienes en el extranjero. Entonces, vas haciendo capas, capas, capas y dices, vale, pero que yo voy a pagar igual. Es decir, mi obligación, mi deuda tributaria la voy a pagar. Entonces, ¿para qué me quieres controlar todo esto? Es una autodeclaración, es una autodeclaración voluntaria. Yo voy a pagarte en renta, pero déjame pagarte. Es que antes de que te pague, me vas a dar el borrador. Y el borrador podría aceptarlo, pero también podría aceptar las bonificaciones y deducciones. Y eso no me aparece. Entonces, oye, si me coges todos estos datos, hazme el trabajo. Pero no me los cojas para guardártelos y luego espérate a que yo declare y dese errores. ¿Sabes? O para guardarlos o para perderlos. Sí, que esa es otra, ¿no? Uno de los puntos que vamos a comentar hoy es que es muy importante guardar esos datos porque si esos datos se pierden o se filtran, pueden suponer un problema de seguridad importante precisamente para mi custodia y puedo acabar perdiendo, me pueden acabar robando, me pueden acabar hackeando por una filtración que se haya producido en el Estado, como se han producido muchas. Sí, porque si volvemos otra vez al apartado on-chain, ¿no? Con este cambio de paradigma, es que estamos empezando a autocustodiar patrimonio, ¿no? Entonces, igual que tú antes puedes tener un saldo muy grande, un depósito bancario muy grande o un ETF, que entonces si te viene alguien y te atraca y te dice, oye, dame tu ETF, tú no puedes darle tu ETF, tienes que hablar con el banco. Y el banco, depende de qué transacción hagas, te hará 5 comprobaciones de seguridad y hasta a veces se pasa en compliance. Claro, si autocustodias es todo lo contrario, tienes en casa. Entonces, no es tan fácil, no es tan difícil cuadrarlo, porque si al final tú en impuestos sobre el patrimonio has declarado que tienes 10 bitcoins, y luego vía 172 y 173 nadie, ningún exchange declara que esos bitcoins están en un exchange, y vía la DAC8 tampoco ningún exchange extranjero dice que los tienen, entonces lo más seguro es que lo tengas tú, porque si además no has hecho 721 conforme no está tampoco en el extranjero, es blanco y en botella que está en una wallet y lo tienes tú en casa. Entonces, claro, ¿quién custodia tanto dinero en casa? Esto también tienes que ser responsable, ¿no? Decir, oye, si autocustodio, tengo aquí una responsabilidad de custodia de que no venga alguien y me atraque, porque efectivamente se van a llevar el dinero. Cosa que si lo tengo en un ETF, en un depósito bancario, tendrán que ir a la entidad que es el custodio, ¿no? Si te parece, vamos a ver, porque hay varias fórmulas, ¿no? Está la autocustodia, tú puedes tener también, lo puedes tener en una wallet digital, lo puedes tener en un exchange, lo puedes tener depositado en un banco, ¿no? Vamos a ver varias formas de custodiar tus criptomonedas, de comprar, de vender y encontrar el equilibrio legal, ¿no? ¿Qué dice la normativa? Y vamos a desmontar el mito de que parece que tener Bitcoin sea algo ilegal. No se puede tener de forma legal, pero hay que tener claras las normas del juego y qué se te exige a nivel fiscal, ¿no? Entonces, empezando por la parte de la compra, ¿no? Tendríamos varias maneras de comprar, pues con KIC, sin KIC, en un exchange, a una persona aquí. ¿Alguna de estas es ilegal o podemos elegir cualquier forma de compra libremente? O sea, la forma de compra es totalmente legal, tengas KIC o no KIC. Y entonces yo creo que hay que ir un poco, un punto atrás, que es ver qué tipo de exposición tú puedes tener a los activos digitales, ¿no? Que yo creo que prácticamente son 3. La primera exposición que tú puedes tener es Bitcoin a largo plazo, que lo compras sin KIC y lo autocustodias en una wallet y va por el tiempo de los tiempos, que es tu riqueza intergeneracional privada. Luego tienes todo lo que es a corto plazo, de menos de 5 años, que puedes comprar con tarjeta, Visa, era el detalle, pero en un exchange, ¿vale? Y luego tienes la exposición a la renta variable cripto, que se llama, que serían todo lo que son comprar acciones de exchanges cotizados, de tesoreras, de empresas que se benefician de la tokenización, por ejemplo, de Visa y Mastercard, stablecoins, etc., ¿no? Entonces, si dejamos aparte la renta variable cripto y nos vamos a la operativa a corto plazo y largo plazo, ¿vale? Entonces, aquí hay que diferenciar qué es lo que queremos en cada una de ellas, ¿vale? Entonces, si yo quiero una operativa a largo plazo, yo lo que estoy pensando es tener una riqueza intergeneracional, es decir, mi miedo aquí es que el Estado pete y me tenga que ir a otro país. Este es el miedo que yo tengo. En cambio, una operativa a corto plazo, lo que yo quiero es ganar dinero.
y quizá roto de aquí, me voy a la IA, quizá roto y me hago un préstamo para promover bienes inmuebles, ¿no? Entonces, depende del objeto o propósito que tengo en cada una de estas, buscaré una serie de camino o no, ¿vale? Al final, todos los exchanges, todas las herramientas, todos los métodos son herramientas. Entonces, para cada tipo concreto de operación que yo quiero hacer, utilizaré una herramienta u otra, ¿no? Entonces, yo quiero autocustodiar Bitcoin. Es mi Bitcoin a largo plazo, es mi riqueza intergeneracional, es mi propiedad absoluta, es lo que yo voy a dar a mis hijos y es lo que voy a dar en herencia en un futuro. Entonces, ¿cómo voy a comprar? Pues voy a comprar sin KIC, porque no quiero que se relacione a mí. Entonces, yo voy a tener una wallet de nueva creación, que puede ser una hardware wallet, es decir, una billetera externa, o puede ser desde una paper wallet, hot wallet, la que tú quieras, por la cual le voy a provisionar un Bitcoin el cual no tenga KIC y no se puede asociar a mi nombre. Y es completamente legal siempre y cuando pagues tus impuestos, que luego iremos, ¿no? Entonces, ¿cómo yo compro sin KIC ahora mismo en 2026? Si me haces la pregunta hace 2 años cambiaba y hace 2 años otra, y de hecho esta es la gracia del despacho, que estamos actualizados y por eso prestamos servicios en esta área, ¿no? Entonces, ahora mismo las opciones son por el peer-to-peer, que puede ser tanto físico como digital, es decir, físico, pues si quedas con alguien, le das cash y te envía el Bitcoin, ¿vale? Esta sería la primera manera. Compras a otra persona que siga el Bitcoin, tú le compras ese Bitcoin y te hace una transferencia, digamos, directa de su wallet a tu wallet, sin que intervenga nadie, sin que esté el Estado por medio y sin que nadie sepa nada de esa operación. Está público en la blockchain, pero nadie lo conoce. Y eso se puede hacer de forma totalmente legal. Sí. Esta sería la primera opción. Que esto pues existe en grupos, de hecho yo hasta tengo un grupo en Telegram, o sea, es decir, hay muchos grupos de esto, ¿no? Luego existe la forma de hacer lo mismo pero digital, ¿vale? Entonces existen los que tienen como una cuenta puente, que digamos, que da garantía de que se va a hacer, porque claro, no estás ante la persona. Y luego hay sistemas como de ratings, ¿no? Es decir, oye, esta persona siempre ha cumplido, por tanto, si le hago una transferencia, me va a enviar este dinero por detrás en Bitcoin a mi cartera, ¿no? Evidentemente se juega con la comisión, que es el par, el spread, y con esto se hace. Aquí puedes irte a Pitch Bitcoins, Local Bitcoins, pues irte a un montón de hodl, un montón de páginas que te ofrecen este servicio. Vale. Entonces, en esta primera fase, en esta primera compra, aquí la parte de impuestos, la parte de Hacienda, realmente no sabe nada, pero si ya que tenemos un primer hecho imponible, ¿no? Que sería para esa persona que ha vendido, en teoría debería declarar su ganancia patrimonial que haya podido tener por la revalorización, ¿no? Entonces, es una forma legal, pero que aquí el Estado pues ya no sabe y requeriría que voluntariamente esa persona declarara esa venta. Sí. Sí, además nos importa también por el lado del comprador, que es donde yo veo el riesgo de las compras IKC, sería igual que cómo me aseguro yo de la tratabilidad de ese Bitcoin que le vende esa persona, que no esté flameado, que no me suponga luego un problema si yo lo quiero vender o si lo quiero pasar a un cauce ya pues con KIC o si lo quiero pasar por un exchange, ¿no? Sí, aquí los riesgos son estos dos. Es decir, el primero es que ese Bitcoin esté manchado, ¿vale? Porque sin perjuicio que tú no eres profesional, eres un particular, eres un peer-to-peer, entonces no eres sujeto obligado de cumplimiento normativo del blanqueo de capitales, por tanto, ni tienes que hacer un KIC, ni tienes que hacer un report. Hay un riesgo de que te bloqueen la cuenta, porque si tú, por ejemplo, estás vendiendo en este caso y tú transmites ese Bitcoin a otra persona, realizas la ganancia, que es lo que te has dicho, y me haces una transferencia a mi cuenta, pues si, por ejemplo, a mí me llega una transferencia de Holanda de 3.000 euros, quizá para mi situación no tiene sentido. Entonces el banco me puede bloquear, me puede decir, oye, ¿a santo de qué tienen estos 3.000 euros, ¿no? Entonces hay mucha gente que pide un KYC, pero porque sí, como particular, sin que bajo la ley de AML estén obligados a pedirlo, porque no son sujetos obligados, ¿no? Entonces, esta sería la primera incidencia. Y la segunda incidencia viene mucho con el precio de adquisición, ¿vale? Porque si tú haces esta operativa por peer-to-peer, por la cual tú entras, imagínate que le pagas a alguien 20.000 euros y te da un Bitcoin a 20.000 euros, que sería el rating hace unos cuantos años, ¿no? Y luego haces la operación inversa con los años y vendes a 100. Claro, si tú no relacionas el precio de entrada con la salida, Hacienda lo que ves es que te llegan 100.000 euros a la cuenta. Pues lo que te dice es que has ganado 100. Entonces tú lo que le tienes que relacionar es el precio de adquisición, que fueron 20. Y eso me lo restas. Y ahí estaría el juego, ¿no? Entonces, estos serían los principales dos riesgos a nivel operativo, ¿no? Y luego, evidentemente, a nivel físico, si haces un peer-to-peer físico, que evidentemente te puede estafar. O sea, es decir, esto es un poco ya de esto, pero cuando hay según qué tipo de cantidades, pues entonces ya hay que hacer operativas más, bueno, de seguridad pura y dura. Es decir, no quedas con alguien y te da 50.000 euros físicos, evidentemente. Pues. Claro. Entonces, está claro, esta sería la primera alternativa más segura para construir patrimonio. Luego tendríamos otras formas de entrada en las que ya sí que estaría, ya habría una información en el Estado, digamos,
que también son viables, pero perdemos esa parte más de anonimato, ¿no? Que sería pues ya irnos a una plataforma, a un exchange, que también hay varios tipos de plataformas. Hay plataformas que pueden estar descentralizadas o no, y también el Estado tendrá más o menos información de nosotros en cada una de estas. Sí, es decir, una vez tenemos esta primera operativa a largo plazo de más de 5 años, que es la que hemos comentado antes, en la cual yo quiero privacidad, es decir, es la característica que yo quiero ser privado, ¿no? Cuando vamos al segundo camino que hemos dicho de los 3, que sería el camino a corto plazo, menos de 5 años, aquí yo lo que quiero es ganar dinero. Por tanto, quiero comodidad, quiero fees bajos, quiero transferir luego al banco y que no me pongan problemas, y quiero poder rotar el capital y quiero invertir, ¿no? Por tanto, voy a sucumbir y voy a quedarme sin privacidad para tener estos beneficios, ¿no? Entonces, ¿cómo yo voy a entrar en el mundo cripto, ¿no? Pues puedo hacerlo desde mi banco directamente tradicional en España, puedo hacerlo desde mi neobanco español, con un Revolut, con un cualquier, que ya son un Trade Republic, que ya tienen IBAN español. Puedo puntearlo y hacerlo con un IBAN extranjero, es decir, puedo enviar mi transferencia pues a un neobanco que esté en el extranjero y de ahí aprovisionar a un exchange que esté en España o en el extranjero. Pues al final es más un tema operativo y de feeling y de comisiones que en un tema ni de privacidad ni de regulación, porque es que todos se regulan igual. Es decir, cada vez que tú hagas una transferencia a un IBAN por el cual vas a aprovisionar dinero a una entidad, un exchange, que muchos exchanges tienen la propia licencia de dinero electrónico, entonces el CIAT les llega a ellos, o tienen partnerships, entonces les llega una cuenta asociada y se puentea, porque hay algunos que tienen reglamento MiCA y hay otros que tienen también licencia Fiat o licencia de pagos, entonces depende, o sea, ¿no? Tú ves Kraken o ves Binance o ves tal, pero haces clic y hay diferentes operativas y diferentes sociedades, ¿no? Que se relacionan entre ellas en base a las licencias regulatorias. Entonces, long story short, tú haces la transferencia y evidentemente tu banco informa al regulador, el banco receptor informa al regulador, y cuando se te aprovisiona y haces la permuta, no, en este caso la compra de euros a USDT, por ejemplo, o Bitcoin directamente, pues evidentemente ya empiezan los reportes, ¿no? Entonces en España habría los reportes directos por los exchanges que están en España, que sería el 172 y el 173, por el cual 172 informan de los saldos y 173 de los movimientos, y ahora quieren hacer el futuro 175, el cual va a agrupar los saldos que tú tienes en CEFI y los van a pasar a... O sea, el saldo que tú tienes a exchange, si se pasa a DeFi, pues también se va a informar por el 175, que está en propuesta. Y luego, si nos vamos al extranjero, no habría los equivalentes 172 y 173, depende del país, evidentemente, pero aquí iría todo por la DAC 8, ¿vale? Que es el CARF, que es la digitalización del CRS, que es la DAC 2, por el cual se informa pues a la agencia tributaria de origen del saldo que tú tienes en el extranjero. Vale, o sea que si yo lo que compro es en un exchange español, es el propio exchange el que va a comunicar a Hacienda, pero si lo compro en un exchange extranjero, ya viene más por la parte bancaria, ¿no? Es el propio movimiento del banco, ¿no? El que aparece informado de que un dinero sale hacia un exchange. Serían las dos, es decir, al momento que tú entras, la parte fiat ya se informa, mediante transferencia o mediante pago en Visa, pues comprar en Visa también si quieres. Esto se informa. Y luego una vez llegas al exchange, si está en España, 172, 173, si está en extranjero, CARF, que es la DAC 8, ¿vale? Son los dos mecanismos. Pensad que el CARF es la digitalización del CRS, es decir, si cuando tú te abres una cuenta en cualquier plataforma financiera, tú realizas un KYC, haces una prueba de domicilio y indicas tu residencia fiscal, ¿no? Entonces, la plataforma financiera tiene la obligación de reportar a la hacienda local de cada cliente su posición a final de año, ¿no? Por tanto, si yo soy residente fiscal español y me hago una cuenta en KuCoin que está en Austria, por ejemplo, yo me la haría como residente fiscal español, KuCoin vería que yo tengo una posición de 10.000 euros y a final de año miraría mi hacienda, que sería mi hacienda local española, y diría, oye, España, Sergio Andrés tiene 10.000 euros en esta cuenta, en este exchange, ¿no? Y esto no es MiCA, esto iría por la DAC 8. Vale. ¿Y por qué es importante que si es operativa a corto plazo vaya por estas vías? Porque luego si yo entiendo que es porque si yo luego quiero monetizarlo de nuevo, quiero pasarlo a Fiat, quiero pasarlo a mi banco, es cuando toda esa justificación, si ya ha pasado por un exchange, pues es mucho más sencilla. Es mucho más sencilla, y sobre todo porque aquí ya entra un tema, que esto ya es operativa, que la gente lo hace, que es sobre la prescripción. Es decir, si yo estoy atesorando a 50 años vista, si al año 5 tengo una plusvalua y vendo, y vuelvo a recomprar y continúo atesorando, esa plusvalua se queda en ese ejercicio y a los 4 años está prescrita.
Por tanto, depende de cómo juegues con esto a años vista, porque esto va a que te jubiles, pues no estás arrastrando tu precio de adquisición actual al precio que tenga Bitcoin dentro de 50 años, que si has hecho operaciones intermedias, esa deuda tributaria se queda en ejercicios anteriores y habrá prescrito. Claro, no, me refería a la parte del control que puede hacer luego el propio banco, ¿no? Cuando recibe dinero que viene en el exchange, ¿no? O que no sería lo mismo que si viene de una venta directa Sí. sin KIC a un particular. Sí, va por confianza. Es decir, igual que si a ti te viene una transferencia de JP Morgan Nueva York, tu banco dirá adelante. En cambio, si te llega desde, yo qué sé, desde Turquía o yo qué sé, desde Tailandia, quizá dice, oye, esto es raro, justifícamelo. Pues es un tema de confianza. Entonces, si viene de una plataforma rara o viene de un exchange regulado con MiCA, pues evidentemente compliance bancario pues le da más validez a esa transferencia. Aquí creo que siempre es un área un poco confusa el cómo va a actuar cada banco, porque además cada banco tiene un poco sus propias regulaciones internas. A veces flavean una operación que era muy sencilla, otras operaciones de mucho más importe las pasan por encima. Y yo creo que deben hacer sus perfiles dependiendo del tipo de persona, el tipo de operativa que hayas hecho anteriormente, etcétera. Entonces cuesta mucho saber si un movimiento concreto va a suponer un problema o no. A veces supone más problema, a veces el propio banco, las limitaciones de los bancos, Sí, que te paran, te bloquean operaciones y te piden documentación, cuando era una operación que de cara a Hacienda, pues igual no era problemática y tenías la justificación. Y es el propio banco el que te hace una capa adicional de... bueno, porque el sistema le atribuye la responsabilidad a ellos, ¿no? Es decir, porque de hecho esto dentro del departamento de activos digitales que estoy, tenemos la parte de justamente de trazabilidad, que es una parte muy relevante, que sirve tanto pues, para tributar, que lo sabes de primera mano con la campaña, como para acreditarle al banco que tu dinero es lícito y que tiene que entrar al sistema operativo, ¿no? Entonces, de esta manera, piensa que una entidad financiera al final es un negocio. Y tú tienes por un lado el departamento comercial de negocio y tienes el departamento de compliance, ¿no? Entonces el variable del director de negocio va en función de facturación y el variable del director de compliance va en función de menos errores y menos sanciones. Entonces, claro, uno está incentivado en ganar cualquier tipo de euro y otro está incentivado en no querer ningún euro, porque cada euro lleva responsabilidad, ¿no? Entonces, claro, depende de dónde pongas el baremo, de qué se entiende riesgo y qué no, y qué herramientas tiene una entidad financiera para poder dilucidar si una transferencia cripto es correcta o no es correcta, pues tendrás más margen para bancarizar, ¿no? Aquí también entra mucho el juego con el departamento de negocios, es decir, si yo te voy a bancarizar 1.000.000 de euros y te voy a puentear y me lo voy a llevar a otro sitio, pues no me van a mirar con los mismos ojos que si te voy a coger una hipoteca y te voy a comprar un fondito, ¿sabes? Entonces va a haber más juego. Y esto desde el despacho es algo que hacemos mucho porque existen herramientas que ya son idóneas para esto, ¿no? Es decir, el Reactor PGMH Analysis, AMLBot, muchas de estas que, con lo que hemos dicho antes de criptografía simétrica, tú pones hashes o claves públicas y te hace toda la transacción, ¿no? El tema está que muchas veces los bancos, por propia auditoría interna, no quieren que compliance interno firme que esa transacción es buena, por mucho que sea apoyado de un SaaS, ¿no? Entonces, muchas veces quieren un asesor externo que diga, oye, apoyándote en este SaaS, que hablo el idioma cripto, hablo el idioma legal, te digo que estas transferencias no han habido ni mixes, ni han pasado por la dark web, ni han habido Monero, ni XMR, ni ZK, tal, y como también te hablo la parte legal, te digo que en base a todo esto te puede concluir que ni eres autor, ni cooperador necesario de eventuales delitos, de blanqueo de capitales, y con este informe, compliance lo ve y dice, vale, autorizo. Entonces, depende del departamento interno de cada banco. Claro. Eso es una parte que añade una capa de complicación, ¿no? Sí. Esta parte burocrática de justificarle al propio banco el histórico y además que no es sencilla, ¿no? Que requiere estas herramientas de traqueo para asegurar que las operaciones son limpias, etcétera. Vale, entonces tenemos claro que tenemos varias formas de comprar, con KIC, sin KIC. Y que en ese momento de la compra, el que ha comprado no tiene ninguna obligación fiscal ni legal de declarar nada. Pero luego viene la fase de guardarlas, la fase de la custodia y mantenerlas, ¿no? Entonces aquí ya entramos en impuesto de patrimonio, etcétera. Aquí, ¿qué obligaciones tenemos? ¿O cómo podemos custodiar esas criptomonedas? Aquí como residente fiscal español tienes obligaciones de tributar y de informar o declarar, ¿no? Bueno, más de información. Entonces, por un lado tendríamos el modelo 721, que es por el cual tú informas si tienes una posición de más de 50.000
tus criptomonedas contravaloradas a más de 50.000 euros en el extranjero, que sería un modelo, modelo 721, y luego tienes todo lo que sería 714, modelo 100, etc., ¿vale? Que sería más declarar por lo que tienes, ¿no? Por tanto, si tú superas el mínimo exento de tu comunidad autónoma del impuesto sobre el patrimonio o incluso el extraordinario de grandes fortunas, pues tienes que declarar tu posición, por mucho que evidentemente fluctúa, tienes que declararlo, ya sea que esté atesorado en un exchange o esté en una wallet, es decir, el impuesto sobre el patrimonio tienes que declararlo igual, y luego evidentemente cuando hay cualquier variación en la composición de tu patrimonio, que esté en una plusvalía o una minusvalía, pues tienes que declararlo, ¿verdad? Por lo tanto, yo aunque haya comprado sin KIC, ya tengo igualmente ya estoy informando, por mantener la privacidad, ya estoy informando de patrimonio, ya sí que le estoy diciendo a alguien que, oye, tengo tanto dinero, ¿no? Entonces, yo informo de una posición, obviamente no tengo que dar mi dirección de wallet, pero sí que tengo que informar de que mantengo una posición en X criptomoneda. Sí, por eso es tan sensible, porque si yo informo que tengo X y ningún exchange informa que está en ese exchange, entonces la conclusión es que está en mi casa. Entonces, claro, yo quizá tengo una puerta con un cerrojo, pero quizás ese cerrojo no aguanta 100.000 euros que tengo en casa. Entonces, claro, aquí viene un dilema, ¿no?, de seguridad. Bueno, y exactamente, o sea, quería mantener mi privacidad y ya tengo la primera traba, que es que ya tengo que informar. Ahí lo curioso es que al nivel de informar, o sea, dejando el patrimonio de lado, a nivel informativo, el 721 te habla de criptomonedas en el extranjero. Por lo tanto, aquí estamos hablando de dinero que si está en el extranjero es que está depositado en alguna entidad que está en el extranjero. Si yo tengo autocustodia, eso no está en el extranjero, ni en España, ni en ningún sitio, podríamos decir. Está en la blockchain, ¿no? Por lo tanto... Sí, o sea, la agencia tributaria lo que te dice es que para determinar la localización territorial de una wallet está donde tenga la residencia fiscal la persona que ostenta las claves privadas. Por tanto, si yo tengo residencia fiscal española y tengo la capacidad con las claves privadas de poder firmar transacciones con esa wallet, se entiende que la wallet está en España y por tanto no afecta al 721. Por lo tanto, es una ventaja, el hacer autocustodia es una ventaja de que me quito toda esa parte informativa. Sí, te ahorras un modelo, que si cualquier error del modelo son 300 euros, pero sí, evidentemente te lo ahorras. Claro, o sea, me lo ahorro, pero que decía, a nivel de publicidad, de privacidad, todavía más, tengo más la privacidad porque me salto la obligación de tener que presentar ese 721. Sí, porque si tú presentas el 721, se está reportando tu saldo tanto tú mismo, autodeclarándolo con el modelo 721, como por el exchange extranjero, que es custodio de esas criptomonedas, que las va a informar por el CARF, ¿no?, por la DACOCHO. Por lo tanto, habría ese doble input. Vale, entonces esto sería la parte de custodia y ya vamos a la fase final, que sería la venta, ¿no? La venta, pues también podríamos irnos a la fase sin KIC, podríamos vendérselo a un particular, o podríamos venderlo dentro del propio exchange. Son las ventajas e inconvenientes que tiene luego de justificar esa vuelta de dinero al mercado fiat y con las obligaciones que hay de reportarlo. Sí, es decir, cuando nosotros queremos ya liquidar nuestra posición en activos digitales, en este caso hablando de la posición a largo plazo o a corto plazo, pues hay diferentes opciones, ¿no? Pensad que la posición a largo plazo, sí que nosotros hemos querido interactuar o tal, antes nos podíamos ir a exchanges sin KIC, ahora prácticamente no existen, no son seguros, podríamos ir ya a posiciones DeFi, ¿vale? El tema del DeFi es que si tú vas desde una wallet, pues sigues manteniendo tu privacidad, pero si lo haces desde un exchange, aquí te aplica el reglamento de Transfer of Funds, que por cada transacción superior a 1.000 euros tienes que informar de ordenante y beneficiario, ¿no? Por tanto, esta transacción de un exchange centralizado a DeFi, ¿vale?, se informaría por el exchange que tú has mantenido estas criptomonedas, las has enviado a una wallet que es de X persona, ¿vale? Y luego, por otro lado, que es también lo que he dicho antes de la propuesta del 175, que es la primera vez que informan o hacen una acogida de DeFi, ¿no?, es decir, desde el mundo descentralizado, porque es la primera vez que se reporta cuánto tú tienes ahí fuera, ¿no? Por tanto, si te quieres mover en DeFi de forma descentralizada, siempre lo aprovisionas desde una wallet y no desde un exchange donde estés caizado, ¿no? Entonces, una vez nosotros queremos liquidar nuestra posición, hay varias opciones y hay una opción que no teníamos antes, que son las tarjetas nativas en cripto, ¿vale? Entonces, si nosotros queremos liquidar nuestra posición de largo plazo, ¿vale?, pensad que el largo plazo puedes pasar al corto, pero el corto al largo no, ¿vale? Es decir, si yo de un exchange lo paso a una wallet, esa wallet está identificada porque viene desde un exchange. En cambio, desde un exchange a largo plazo, desde una posición a largo plazo en una wallet, yo puedo pasar a un exchange para liquidar si quiero, porque quizá quiero quebrantar mi privacidad, ¿no? Y quizá no quiero, entonces no lo hago.
pero voy a mantener la idea, ¿no? Entonces, si yo quiero bancarizar, pues puedo hacerlo directamente yendo a una plataforma centralizada y haciendo una permuta. Puedo hacerlo de forma descentralizada y llevar las stablecoins a una plataforma regulada y de ahí, a partir de ahí, pasármelo a mi banco con una transferencia. O puedo hacerlo alguna forma alternativa para no pagar impuestos, tipo una pignoración, es decir, yo pignoro, obtengo una deuda y con esta deuda, evidentemente, tienes que devolverla, puedo liquidar cosas. Y en la medida en que la posición que está garantizando vaya subiendo de valor, pues podré un poco tirar de esta deuda, que esto evidentemente, pues tienes que confiar mucho en Bitcoin, los intereses son muy altos, ojo con esto. Y luego tienes las tarjetas, ¿vale? Tarjetas hay 3 tipos. Están las tarjetas sin KIC, que son como de prepago, es decir, que yo, imagínate, que quiero comprar en Amazon 100 euros, pues yo puedo hacer una transferencia on-chain de una wallet a otra wallet que es de este emisor, de 100 euros contravalorando en Bitcoin, que me dé un cupón sin KIC y yo poder gastarlo. Por tanto, estaría comprando en Amazon de forma anónima, sin perjuicio que estaría la cuenta a mi nombre y por tanto se entrarían igual, pero bueno. Y luego tendríamos las tarjetas con KIC, que son las de cualquier exchange, es decir, como hemos dicho antes, un exchange tiene el reglamento MiCA, pero tiene diferentes tipos de licencias de forma nativa con terceros, ¿no? Entonces, si tiene algún tipo de licencias de pagos con la cual tenga tarjetas asociadas, yo puedo tener mi tarjeta de mi exchange con la cual yo puedo pagar liquidando mi posición en Bitcoin o stablecoins, ¿no? Y luego también estarían las tarjetas alternativas sin KIC, que le quedan los días contados, ya que hay con mucho cuidado, que son como cooperativas de socios, por la cual tú puedes técnicamente tener una tarjeta sin KIC, porque hay un KYB que es de la sociedad, con la cual tú puedes estar liquidando con cargo a tus criptomonedas. Esto que has comentado es clave porque todas estas formas de salir, digamos, de vender o de liquidar posiciones cripto para pasarlas a fiat o para intervenir en el mercado, hay que tener muy claro cuándo se produce el hecho imponible y cuáles de estas salidas suponen tributación y no. Pues aquí creo que es un punto clave porque además hay mucha confusión. Has hablado por ejemplo, de préstamo, ¿no? de ese BCI que has estado atesorando, pedir un préstamo y tú utilizar ese dinero que te han dado en fiat para el préstamo. Aquí no se ha vendido. Tú lo que has depositado es tu Bitcoin, no se ha vendido, te han dado un préstamo con cargo, con colateral con tu Bitcoin, pero no se ha producido decisión imponible porque no has vendido. Por lo tanto, sería una manera de desde Bitcoin poder utilizar fiat sin que se te produzca la leche imponible y sin que tengas que pagar impuestos. Pero hay otras vías, que sería el gasto, que, bueno, que es discutible, pero tal y como está la ley, si tú empiezas a gastar con una Visa, cada gasto que hagas de esos deberíamos estar declarando como si fuera una venta de Bitcoin y materializar, pues si hemos comprado 10 euros equivalente al Bitcoin, pues y ese Bitcoin yo lo compré hace 10 años, tengo una ganancia también. Por el hecho de estar gastando, igualmente tengo una ganancia tributable. Sí, y ahí hay que tener en cuenta que para el préstamo, entonces, este tipo de loan, es decir, porque se vende así, ¿no? Es decir, es la venta de poder liquidar Bitcoin sin tributar, efectivamente, pero tienes que mirar muy bien el apartado financiero, ¿no? Es decir, al final es una operación financiera compleja, ¿no? Y el mundo cripto, justamente estamos acostumbrados a que fuera el salvaje oeste, que puedes hacer lo que quieras, pero ahora mismo es una regulación más grande, ¿no? Entonces, cuando tú dejas una posición como Bitcoin, pensad que un banco, una renta variable, el loan to value es del 50%. Bitcoin, ojo, porque es aún más volátil que el S&P. Entonces, claro, tú dejas una posición ignorando una posición, unos activos que evidentemente fluctúan. Entonces, por mucho que su tendencia sea alcista y por tanto el loan to value cada vez sea menor, porque en la medida en que crece el activo colateral, la proporción tiene que ser menor y por tanto tú podrías ir tirando del préstamo in eternum, sube y baja mucho, es decir, es muy volátil, muchísimo más que cualquier tipo de índice, ¿no? Por tanto, esto hay que tenerlo en cuenta, porque los intereses son muy altos y pueden haber una llamada al margen. Entonces, cuando hay una llamada al margen y te dicen, oye, sobrecapitaliza, ¿no? Porque tú, es decir, tú aportas 100 en Bitcoin para que te den 50. Pero claro, aquí hay un margen, en este caso el 50, pero pues se puede reducir al 30, imagínate. Entonces, claro, si me cae la garantía al 70, me dicen, oye, estás solo a 20 del diferencial, aportan más garantías para volver a recuperar. Si no la aportas, te van a llamar al margen y te lo van a quitar, ¿no? Por tanto, por mucho que fiscalmente sea eficiente, porque lo es, hay que mirar que financieramente tenga sentido y más con los intereses que puedes estar pagando, ¿no? Pero no es lo mismo hacerlo en AVE de forma descentralizada que en una plataforma centralizada que evidentemente tiene que pagar sueldos y entonces los intereses son mayores. Vale, nos hemos saltado un punto que es toda la parte de ETFs y etcétera, porque yo creo que igual se nos ha pasado porque casi no es Bitcoin, ¿no? O casi eso lo podemos llamarle que no son criptomonedas, porque
comprar un ETF no es comprar un ETF de Bitcoin, no es comprar Bitcoin. Sería una manera fácil de entrar, pero sin las ventajas que tiene Bitcoin, ¿no? Sí, es decir, si nos vamos a la parte de la renta variable cripto, ¿vale? Hemos dicho que habían 3 partes, ¿no? La parte de a largo plazo, Bitcoin autocustodia, con privacidad. La parte de a corto plazo, que es Bitcoin o otra altcoin, a cada uno dentro de un exchange, que el objetivo es ganar dinero. Y luego tenemos la parte de renta variable cripto, ¿vale? Entonces, si hablemos la parte de renta variable cripto, tenemos por un lado todo lo que son tesoreras, que puedes comprar tanto acciones como Strategy o cualquiera de sus preferentes, ¿no? Stretch, Stripe, hay unas cuantas. Luego puedes hacer empresas de emisoras de stablecoins, que tienen un modelo de negocio aparte, ¿no? Por el cual compran bonos y emiten stablecoins colateralizadas, que teníamos Circle, Tether, etc. Luego tendríamos exchanges, es decir, tú puedes comprar acciones, por ejemplo, de Base, de Coinbase, que cotizan en el Nasdaq, o puedes comprar la futura IPO que pueda haber de Binance, de Kraken, etc. Esta sería otra parte, y luego tienes la parte de exposición a Bitcoin mediante otro tipo de instrumentos alternativos como podría ser un ETF, ¿vale? ¿Por qué tiene mucho sentido comprar ETF para alguien que justamente no quiera autocustodiar ni quiera un exchange? Porque si estamos hablando de fondos de pensiones, si estamos hablando de institucionales, de high net worth individuals, de fundaciones, son personas que no quieren autocustodiar con una wallet. Es decir, tienen una posición que quieren alocar en Bitcoin porque un día estaban cenando con un amigo y le han dicho, oye, esto es muy interesante, y han llamado a su gestor y le han dicho, oye, alócame una parte. Entonces, esta gente opera con ETFs, ¿no? Entonces, lo bueno de un ETF, primero, es que tienes la garantía, es decir, al final es una empresa que compra Bitcoin y emite un título. Por tanto, ese título está respaldado por el Bitcoin que ha comprado previamente. Por tanto, la gestora, y con el juego del custodio, te está dando un instrumento que es muy eficiente, ¿no? Entonces, evidentemente hay un trato fiscal si es fondo o ETF, que esto ya puedes comentarlo tú, pero a nivel financiero, evidentemente soportas un coste, pero es interesante. Y esto fijaros mucho en el broker, porque hay muchos brokers que cuando vas a comprar Bitcoin ya te dicen, oye, este ETF lo vas a comprar conmigo, o quieres comprar el activo real que tengo un acuerdo con Exchange con el cual lo vas a comprar con él, te voy a cobrar más comisiones. Es decir, cuando vayas a comprar, el propio broker te da la opción de decir, oye, ¿quieres Bitcoin? Pero ¿qué quieres de Bitcoin? ¿Quieres un ETF o quieres otra posición, ¿no? Y luego también a nivel financiero, yo lo que estoy viendo mucho, que llevo ya unos cuantos años en esto, es que así como el retail tiene miedo de Bitcoin, sobre todo ahora que hay mucha volatilidad y le apremia, ¿no? El institucional, por el contrario, está yendo a manos llenas, ¿no? Y está cogiendo todo el Bitcoin que el retail está soltando, ¿no? Entonces, claro, aquí se está viendo un cambio de paradigma, que los tenedores de Bitcoin cada vez son manos más grandes porque están entrando estas fundaciones. Pensad que hay fondos de reserva nacionales, ya Estados Unidos tiene Bitcoin en cartera. Hay estados que tienen propio Bitcoin. Todas las empresas no, al otro día vi una estadística que del Nasdaq 100, prácticamente la mayoría tienen Bitcoin en cartera. Es decir, SpaceX va llenísima de Bitcoin. O sea, es decir, cada vez los tenedores de Bitcoin son players más grandes, ¿no? Entonces, claro, todo esto bueno, esto ya es a nivel financiero, no me quiero meter, pero es interesante. No, pero es muy interesante porque es una vía para aquella persona que dice, oye, yo quiero Bitcoin, pero quiero por el precio. La parte que le interesa, la gente que le interesa solo la parte especulativa, oye, es un activo que crece mucho, pero no, que igual no creo lo suficiente o no me veo suficientemente capaz para entrar en autocustodia, ASCIIs, control, etcétera. Entonces, es una manera de exponerte, de mantenerte en un mercado seguro, que igual es más fácil de conocer, que es el mercado financiero, que puedes comprar a través de tu banco. Sigues teniendo exposición a Bitcoin, pero sin toda la parte más complicada o técnica que implica tener Bitcoin, ¿no? Sí, al final Bitcoin tú puedes tenerlo vitaminado o no. Entonces, claro, tú puedes tener el primer activo real digital, propiedad soberana, intergeneracional, o puedes querer tener afectación a su cotización, que su cotización viene de estas características, pero tú no quieres usarlas, ¿no? Entonces aquí cada uno es como si te compras una casa en la playa, vas una vez al año cada día. Esto ya depende de cada uno el uso que quieras dar al activo. Aquí, bueno, también aquí estamos hablando sobre todo desde el punto de vista español, ¿no? Pero igual hay gente que nos oye desde muchas partes del mundo con tratamientos fiscales distintos. Por ejemplo, aquí se da la particularidad de Andorra, que en Andorra si tú compras y vendes Bitcoin tendrás una ganancia patrimonial, pero si tú lo haces a través de un ETF, como ya es un producto financiero, te puede quedar totalmente exento. Se da esta paradoja, ¿no? Entonces hay que ver también la fiscalidad, que puede ser variable dependiendo del... Sí, y luego también la ley de activos digitales,
disposición adicional segunda, el punto 9, te habla de la cláusula de abatimiento. Es decir, por cada Bitcoin que tú tengas y lo estés holdeando más de un año, por cada año más que lo holdees, te estará abatiendo el 25%, porque los 5 años estaría exento. Esto en Portugal, por ejemplo, es al año y está directamente exento. O en Alemania también es al año. Es decir, o en Emiratos no hay RPF. O sea, depende, hay arbitraje jurisdiccional, ¿no? Entonces, claro. Claro, esto es muy importante porque hemos visto la parte de los impuestos que implica la compra, la venta, la custodia, pero que se puede dar la situación con una persona de interese que ha acumulado mucho Bitcoin durante un tiempo, trasladarse a un país que la venta pues igual no esté sujeta o que tenga un tratamiento favorable, como puede ser Andorra, que lo de Andorra es discutible porque sabes que pusieron la ley esta de 2022 de activos digitales y pusieron esta transitoria, pues parece ser que desde el lado de Buber no la están aplicando, ¿no? Entienden la ley, pero bueno. El caso es que hay algunos... Seguridad jurídica Sí, un poco rara. sí. Hay algunos países que pueden tener un tratamiento favorable, entonces una persona puede decir, oye, mira, pues yo me traslado y materializo esa venta desde un país más atractivo Y además no hay exit tax. Exacto. Y además no hay exit tax. El exit tax no aplica sobre solo aplica sobre participaciones. Bitcoin quedaría fuera. Entonces es una manera fácil de moverse, ¿no? Una de las grandes ventajas de Bitcoin es esa facilidad de salir desnudo de un país y estar tirando todo tu patrimonio a la vez. Eso es. Muy bien. Bueno, pues nada, yo creo que hemos tocado un poco todos los palos. Para resumir, o sea, si una persona quiere tener una fórmula de tener una manera de tener Bitcoin, pero a la vez cumplir, ¿no? ¿Cuál sería la fórmula clave? ¿Es esta fórmula híbrida que dices, oye, si yo quiero ir a largo plazo, una parte la guardo sin KIC, pero otra parte la guardo con KIC y ahí así que voy declarando? ¿O cuál sería el punto de equilibrio, digamos, para...? Bueno, al final todo depende de cuál es tu objetivo, ¿no? Es decir, todo son herramientas. Es decir, un neobanco es una herramienta, un exchange es otra, una tarjeta es otra, todos son herramientas. Entonces depende si tú tienes que clavar un clavo o un tornillo, pues tienes que coger la herramienta idónea para eso. Entonces no es lo mismo que yo quiera pensar, decir, oye, me creo que este estado tiene riesgo y que un día puedo irme corriendo y necesito dinero para irme corriendo, pues quiero tener una serie de herramientas que cumplan esta función, o quiero tener un dinero en un futuro para poderle dar a mis hijos que sea custodio y que sea privado, que no creo que por tendencia y por narrativa la cotización de Bitcoin va a subir y en 2 años va a ganar un 20%. Entonces, son diferentes tipos de objetivos y en función del objetivo que yo quiera, pues voy a usar una concatenación de herramientas, unas u otras, ¿no? Por eso mismo mucha gente, el público en general, lo podéis dejar también en comentarios, que esto pasa que pues que encuentras muchas herramientas, encuentras muchísima información y lo que te falta justamente es criterio. Es decir, vale, sí, comprar Bitcoin. Hay 50 maneras de comprar Bitcoin, pero ¿cuál es la que para mi caso concreto, con esta cosa concreta, tengo que usar? Y ahora que lo he hecho, ¿es fiscalmente eficiente? ¿Voy a pagar los menos impuestos posibles? ¿O esta manera idónea que quiero hacerlo lo puedo hacer de una forma paralela que voy a pagar menos impuestos de forma legal? Entonces, todo esto, al final, es el expertise que te intentamos transmitir en este podcast o a través de todas las consultas que tenemos en el despacho, ¿no? Así que esta sería un poco el resumen de todo. Muy bien, pues muchas gracias, Sergi. Ha sido un placer. Nada, esta es una primera pincelada a fiscalidad cripto. Seguramente haremos más porque es un mundo que da mucho de sí. Así que nada, dejadnos en comentarios si queréis que profundicemos en algún aspecto, cualquier cosa. Tenemos a Sergi, que es un crack y nos va a ayudar a desgranar cualquier duda que tengáis. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos. Hasta ahora. Chao.